te bendiga, bienvenido a tu programa Una Voz Profética en la Ciudad, transmitiendo desde aquí en la ciudad de Marlboro. Espero que sea de bendición este programa a tu vida. Hi, welcome back to your channel, One Prophet's Voice in your city. And we're here in Marlboro transmitting this message. Estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación. We're here to give out the word of our salvation. Sabemos que este programa ha impactado vidas. We know this program has impacted lives. Sabemos que Dios habla a tu vida. We know that God talks to you. Sabemos que Dios es un Dios de ayer, hoy y por siempre. We know that God is a God from yesterday, today, and forever. Y que sigue haciendo milagros en este tiempo. And that will always encourage you to do stuff. Por eso hoy tenemos un gran testimonio That's why we have a testimony en el today, cual veremos cómo Dios se ha manifestado. and where God has manifested. Tenemos aquí al pastor Marvin Salguero We have here our pastor Marvin Salguero de la iglesia Palabra Viva en la ciudad de Framingham in the church Palabra Viva in Framingham. y que él nos va a dar su testimonio, And he will give us his testimony, lo que Dios hizo en su vida what God has done in his life, y cómo Dios se manifestó en su cuerpo. and how God has manifested in Y his sé que life. será de bendición a tu vida. And I know it will be amazing for your life. Así que dé un saludo. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Say a welcome. Muchas gracias, hermano Alex y hermana Jomaima. Thanks, Alex and Jemima. Es un gozo saludarles a todos y cada uno en esta hermosa tarde. It's amazing to thank you all in this beautiful evening. Dios les bendiga ahí donde están en sus hogares. God bless you all in your homes. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Pastor Marvin Salguero. And I give you a welcome from the pastor Marvin Salguero. En esta hermosa tarde In this amazing evening, vamos a compartir parte de un testimonio en mi vida. I'm going to share a part of my testimony from my life. Esperamos con la ayuda del Señor I hope from the power of God que sea de grande bendición a tu vida. there will be a great part in your life that will Que impact, sea Dios hablando a tu vida that God will talk to you, y que sea Dios tocando tu corazón también. and God talking to your life about it. Así que en esta hermosa tarde So today and this evening, hablaremos de las grandezas de Dios. we'll talk about the glorious things about God. Y el tema que quisiera agarrar en esta hermosa tarde, And the word I want to say today, quisiera poner por tema, como dice Lucas 1:37, and I want to put on term as it says in Lucas 3:17, que dice que nada hay imposible para Dios. and it says that nothing is impossible for God. Y en esa palabra creemos And in that word we creemos por believe siempre, forever, porque Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. because he's the same today and forever. Amén, hermano Alex, y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Amén. Definitivamente, wow, es una palabra maravillosa Wow, it's something amazing. y sabemos que el Señor se va a glorificar a través de su gran testimonio. And I know God will talk to someone through your testimony. Sabemos que en estos programas, ¿verdad? Hemos traído personas We know that from this program we have brought people que han expresado el amor de Dios, that had expressed the love of God, que han expresado cómo Dios cambia, renueva y restaura, and it has talked about how God renewed and revived their life. pero sobre todas las cosas, en estos testimonios que te hemos compartido en este programa, But above all things, all the testimonies that we have said in this program han demostrado estas personas has showed that these people, el poder de Dios real, the power of God, un poder a power que es capaz, that's capable, todopoderoso, all of power, de sanar, to heal, restaurar, restore, cambiar. change. Así que estoy muy emocionado, pastor. So I'm really excited, Pastor. Deseo escuchar su testimonio, I enjoy to hear your testimony, de saber las grandezas que Dios ha hecho en su vida, to know what God has done in your amazing things, en su familia, in your family, en el ministerio. in the ministry. Porque déjeme decirle, amigos, Because let me tell you, friends, que hay un avivamiento que está iniciando en Framingham, because there's relived here in Framingham, donde el poder de Dios se está manifestando, where the power of God is manifesting, donde esencialmente where recently vidas están siendo transformadas y cambiadas, there's lives that's been changed and renewed, incluyendo sanidades y milagros dentro de la iglesia.
including people being healed and saved in the church. Es necesario que nosotros en esta actualidad It's important that right now experimentemos el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. we experience the love and the glorious things that God does. No una religión, Not a religion, una relación con Él. a relationship with Him. Pero sin más preámbulo, amados amigos y hermanos que nos escuchan, Well then, for every sister, brother, or friend that's watching today, escuchemos al pastor y su gran testimonio de lo que Dios hizo en su vida. let's hear the great testimony that the pastor has brought to us today. Amén. Gracias, hermano. Pues esta tarde estaré compartiendo con ustedes. Well, thank you. Today I'm going to be telling you guys. Quiero contarles primeramente que soy originario del país de Guatemala Well, I'm originally from the place of Guatemala. y en los años de mi juventud recibí al Señor a los 22 años And during my youth years, I received God when I was 22 years old. y hasta el día de hoy Until this day, no me he arrepentido I have not backed down de servirle al Señor con todo mi corazón. to serve God with all my glory. Me casé muy joven también con mi esposa. I got married really young with my wife. Llevamos 26 años de casados. We have 26 years of marriage. Tengo 3 hijos I have 3 kids y 3 nietos. and 3 grandkids. Y estamos en este lugar porque Dios ha sido grande, And we're here in this place because God is great, porque Dios es bueno. because God is big. Y le hemos servido al Señor con gozo, con alegría, And we have served God with all our potential. pero siempre va a llegar el momento difícil. But there'll always be a place where the life Y- messes up. Amén. Y uno de ellos And one of them fue en el año 2020, was in the year 2020. en el mes de junio, In the month of June, en uno de mis trabajos, in one of my jobs, tuve un problema I had a problem con mi columna. with my back. Y fue tan grave And it was really bad que tuve que asistir al hospital that I had to assist the con los hospital doctores. with the doctors. Mis hermanos orando, The brothers and sisters praying, mi esposa también clamando a Dios. my wife also talking to God. Pero fue tan fuerte el problema, el dolor, But the pain and the suffrage was really bad que tuve que acudir a los médicos. that I had to go to the medics. Cuando acudí a los médicos, When I went to the medics, después de no soportar el dolor por muchos días, after not being able to handle the pain for many days, el doctor me chequeó the doctor checked me y me hizo varios exámenes. and he made a lot of tests on me. Me hizo el MRI He ran the MRI y escáner and the scanner, y llegó a la conclusión and we came to a conclusion de que tenía problemas en 2 discos de mi columna. that I had problems with 2 discs in my back. En ese tiempo, In that time, yo me puse un poco preocupado, I was a little worried sin perder la fe en mi Dios. without losing the faith of God. Pues yo sé que estamos en las manos de Dios I know we're in God's hands y que Él tiene el control de nuestras vidas. and that He has the control in our lives. Pero seguí el proceso But I kept going with the process, y el doctor me dijo que necesitaba una cirugía en mi columna. and the doctor said he needed a surgery in his back. Pero él me dijo también que iba a probar una alternativa. But he also said that he was going to try an alternative. Me dijo que me iba a inyectar por 2 veces cortisón. And they told him that they're going to inject him with cortisone 2 times. Me hizo una cita He gave me a day to come in para poner la primera inyección. to put in the first injection. Llegué a la cita I went to that day. ese día un poco preocupado como ser humano, That day a little worried like normal human being, pero siempre confiando en el Señor. but also having the faith in God. Llegué y me inyectaron el cortisón en mi columna. I went there and they injected me in the back. Fue un dolor muy terrible, It was a terrible pain. pues yo ya llevaba muchos días, más de un mes, It was days, more like a month, que yo no pude trabajar. that I couldn't work. No me pude mover. I couldn't move. El dolor era tan grande, The pain was really bad. no podía dormir. I couldn't sleep.
Solo podía estar en el suelo. I could just be on the floor. Aún la cama me era molestia. Even the bed was uncomfortable. Era un momento muy difícil, It was a really hard moment, pero en esos momentos but in those moments, supe que Dios tenía el control de mi vida siempre. I knew that God had the power in my life always. Pasé 3 meses con el dolor. I stayed with the pain for 3 months, Incluso en el mes de agosto, including in the month of August, para mi cumpleaños, on my birthday. lo celebré en el suelo y unos de mis hermanos me acompañaron. I celebrated on the floor, and a couple of our brothers and sisters were there too. Y ahí en el suelo And there on the floor, siempre clamaba a Dios. I always claimed God. Sabía que Dios tenía el control. I know that God had the power. Esto sucedió This happened antes de ponerme la inyección. before putting the injection in. Pues yo sabía que Dios podía curarme de esta situación. I knew that God could cure me in this Yo situation. sabía que Dios podía levantarme de esta molestia. I knew that God could lift me from this position. Sabía que la enfermedad había llegado a mi vida, I knew that the sickness has came to my life, pero sabía que Dios siempre estaba ahí conmigo. but I knew that God was always there with me. Llegó el momento The day happened que no pude predicar en la iglesia. that I couldn't preach in the church. No podía estar parado. I couldn't stand. Era molestia ir a bañarme, It was uncomfortable to shower. era molestia dormir, It was uncomfortable to sleep. era molestia ir al baño. It was uncomfortable to go to the bathroom. No pude trabajar I por 3 meses, couldn't work for 3 months, pero Dios estuvo ahí. but God was there. Y en ese momento, en ese proceso, And in that process, tuve que, al final de todo, tuve que asistir al médico. and in conclusion, I had to go to the medics. Los médicos me inyectaron. The doctors injected me. El doctor dijo que iba a probar una vez. The doctor said he was going to try once. Si el dolor no se quitaba, a los 6 meses me iba a volver a inyectar. If the pain doesn't go away in 6 months, they were going to inject him again. Pero después de 6 meses, But after 6 months, y si esa inyección no me funcionaba, la segunda inyección, and if the second injection didn't work, necesitaba cirugía. I needed surgery. Eso fue en el año 2020, That happened in the year 2020. en agosto del 2020, In August 2020, que ellos me inyectaron. when they ejected me. Yo confié en el Señor, I had all faith in God. clamé al Señor, I talked to God. oré, I prayed. ayuné, I did everything I could. vigilé I watched. y dije, Señor, tú puedes levantarme de esto. And I said, God, you can take me up from Y this hermano place. Alex, And brother Alex, nunca podemos perder la confianza y la fe en el Señor. we can never lose the faith and trust in God. Sí, amén. Creo que es impactante verdaderamente Wow, it's amazing that saber cómo Dios, creo que en cierta manera nos prueba, we see how God gives us a problem. prueba nuestra fe, He challenges our faith, prueba la fidelidad que nosotros tenemos con Él. challenges the faithness that we have. Pero, ¿qué pasaba en ese momento en su familia? But what happened that time with the family? ¿Qué pasaba en ese momento? Porque fueron 3 meses What happened in that time? Because it was 3 months. en los cuales era la economía de la casa, Where it was the economy la of the economía de la house, iglesia the economy of the church, y, bueno, el poder valerse por sí mismo. and knowing of yourself. ¿Cómo fueron esos momentos? How did you know those moments? Sí, en la vida personal con mi familia In the personal life with my family, fue un momento también muy difícil it was a really hard time too, porque pues perdí mi trabajo, because I lost my job. no pude tener desempleo. I couldn't have this employment. Mi esposa era la que trabajaba. My wife was the one who worked. Mi esposa lloraba, me recuerdo. I remember my wife crying. Ella siguió trabajando sola, She kept working alone, sosteniendo el hogar. holding the house. Y de hecho, este día And to this day, yo deseaba que estuviera conmigo, I desire her being with me. pero ella tuvo que trabajar más But she tarde. had to work later on. Pero ella lloraba But she cried, viendo mi condición saw my condition de estar en esa condición en el piso tirado. of being in that condition on the floor. Y llegó también el momento And there's always also a moment de la economía, como tocaba a mi hermano, of the economy, like he said, or my brother, donde ella sola tuvo que sostener el hogar.
where she alone had to sustain the house pues nuestros hijos todavía son menores de edad. because our children are still under 18. Y a través de eso, de ese proceso, ella lloraba también. And with that whole process, my wife also cried. Afectó todas las áreas de nuestra vida, Affected all our areas in our lives, pero nunca afectó nuestra fe. but never affected our faith. Creímos en el Señor siempre. We believed in God always. Mi esposa a veces llegó el momento que lloraba y lloraba There was times when my wife cried and cried, y yo le decía, tranquila mi amor, and I told her, calm down, my love. tranquila que Dios tiene el control de todo Calm down because God has the power in everything. y que hay que recibir también lo malo. And we have to also receive the bad. Como dijo Job en cierta ocasión, Like Job said in certain places. nosotros los que creemos en el Señor As that believe in God, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. know that God has the power and Y no control. importa It doesn't si matter tú, mi hermano o amigo, if you, my brother or que estés friend, pasando una situación, that are going through a situation, déjame let decirte me tell you que confíes en el Señor, that you trust in God. que ten fe en el Dios, You have faith in God. que Él tiene el control de tu He has vida, the power of como your lo life, tiene de mi vida. Like He did in my Él life. en su momento Him in His moment obrará en tu vida, will change your life. hará el milagro en tu He vida. would do the mission Solo in your ten life. paciencia Just time y ten fe. and take faith. Él hará. He will do it. Pues continúo, mi amado hermano. Well, continuing, Después que me inyectaron esa inyección en mi columna, after they injected me, el doctor me dijo que en 6 meses me volvía a inyectar. the doctor told me in 6 months they'll inject me again, Y después de 6 meses una cirugía. and after 6 months a surgery. Y yo le dije al Señor, Señor, por favor, yo no quiero pasar por esa cirugía. And I told God, God, please, I don't want to go through that surgery. Y Señor, yo te he creído, And God, I have trusted. yo te he servido, I have served. yo te he predicado, I have preached. yo te he clamado I have claimed. y he ayudado a otras personas. And I have helped other people. Les he dicho que tú eres poderoso. I have told them you are powerful. Ahora yo deseo, Señor, Now I desire que ese poder, that power, que esa fe that faith obre en mi vida. happens in my Y life. creo que tú harás ese And milagro en mi vida. And believe you'll do that in my life. Y exactamente, hermano Alex, And just like that, Brother y a Alex, todos los que nos ven, and everyone that watches us, desde ese día, after that day, una vez me inyectaron one time they injected y me, no regresé más al and I hospital. never went back. Dios hizo la obra en mi vida. God did that in my life. Dios hizo el milagro en mi vida. God changed my life. A los 5 días de estar tirado, After the 5 days I was on the floor, después de la inyección, after the injection, empecé a caminar. I have started to walk. Empecé a caminar. I started walking. El dolor The desapareció. pain was gone. Las penas se fueron. Everything went Las away. lágrimas se The fueron. tears went away. Empezó la alegría en mi The hogar. happiness happened again. Después de 2 semanas, After 2 weeks, empecé a trabajar. I worked again. Vimos la gloria de Dios. We saw the glory of God. Vimos el respaldo de Dios. We saw everything of Y God. hasta el día de hoy, Until this day, Dios me ha fortalecido. God has changed me. No tuve necesidad de I didn't cirugía. have surgery. Y hasta el día de hoy, Until this day, no me cansaré de darle la gloria a Dios. I won't get tired to have the glory of Porque God. así como ha obrado en el pasado, en el presente, Just like He has changed in the future and the present, ha obrado en mi vida. He has changed my Ha life. hecho cosas grandes en mi He vida. has done big things in En my mi life, familia. in my family. Y hoy doy fe And I give faith de que este Dios al que le servimos that this God that we serve es un Dios poderoso. is a powerful God. La congregación, mi hermano, The church, ellos se gozaron. they Hasta el praise. día de hoy se Till this day gozan. they praise. La experiencia que hemos vivido The experience we have es grande is big, y no podemos callar. and we can't La shush. grandeza de Dios. The big things. Dios es poderoso God is powerful. y tenemos que creer en And we have Él. to believe in Esta Him. tierra, este mundo, This world tiene que creer en Cristo. has to believe in God. Tiene que creer en Dios. Has to believe in Dios God. es un Dios de poder. God is a powerful Dios God. es un Dios de cambios. God is a Dios change. es un Dios de milagros. God does changes. Y por eso hoy anunciamos este evangelio. And for that today Y we tell también the quiero world. tocarles parte también de la Biblia, Also want to say something about donde the Bible, Jesucristo hizo algo extraordinario. where Jesus did something amazing. Y hermano Alex, tenemos que creer en el Señor. And Brother Alex, we have to change in God. Hoy más que nunca Today- tenemos que confiar en Él. Today more than ever we have to Tenemos que trust confiar in en Him. Él. We have to trust in Him. Hermano Alex, Sí, amén. Definitivamente
Es algo maravilloso, Yeah, it's something wonderful. porque el Señor, wow, es sorprendente, ¿verdad? Que destinado a una operación, It's amazing how God didn't let the surgery happen. en un tronido de dedos Dios lo sanó. In fast fingers, God changed No you. hubo necesidad de esa operación y la recuperación, No need for any surgery or anything else. sino que fue sorprendente que después de estar tirado, It was amazing how a after los he was on 5 the días ya floor, estaba trabajando. 5 days later he was already working. Ese es el Dios que servimos. That's the God we Ese es el serve. Dios de milagros. That's the serve that Es el Dios de changes. poder. That's the God of Ahora, glory. pastor, yo le pregunto, Now, Pastor, I ask you. ahora usted me puede decir cuál fue el propósito Now, can you tell me what was the purpose? por el cual Dios permitió que sucediera ese problema en su cuerpo. Why God let that problem happen in your body? Sí, amén, hermano. Sabemos que Dios tiene el control We know that God has the control y que todo obra para bien. and everything is for good. El propósito The purpose es para que mi familia is so my family entendiera understood que al Dios que yo le sirvo, that the God Es that I un Dios serve grande. is a big God. porque todos fueron impactados a través de este Because testimonio. everyone changed. Me with the vieron en el testimony. suelo, They saw me on the floor. pero hoy me ven de pie But today they see me para on la top gloria de Dios. for the love of God. Creo que ese fue el propósito. I think that was the purpose. Mi familia vio el Dios poderoso, al Dios que yo le sirvo. My family saw the powerful God that I serve. Y la fe de todos aumentó. And the faith of everyone rise. La fe de mis hermanos aumentó. The faith of my brothers La fe rise. de la iglesia aumentó. The faith of the church La fe de rise. los amigos aumentó. The faith of the friends Y mi fe rise. personalmente crece más cada día And también. my personal faith grew more each Ese time. es uno de los propósitos, hermano. That's one of the Hermano purposes. Alex. Wow, es algo tremendo como el Señor obra por caminos misteriosos. And it's crazy how God goes through mysterious ways. Y en cierta manera, como usted dice, And like you say, todas las cosas obran para bien. all the things are for good. De eso que le sucedió, That what happened de ese gran testimonio, after that big testimony, hubo personas there were y hay people personas and our people que aumentaron su fe, that their faith creyeron grew. más en They Él. grew more and more. Y me imagino que ahora pues glorifican a Dios en todo su furor, en todo lo que da. And now they glorify God in everything they could. ¿Cómo fue, pastor, no puedo decir lucha, pero no sé si en algún momento quizás llegó a su mente el decir, no te vas a recuperar? And was there any time in that process that you thought, maybe I won't get better? O todavía me atrevo a decir, ¿y tú qué le sirves a Dios? Mira dónde estás. Or I dare to say, why are you serving God? Look how you are. O personas que quizás vinieron a decir, mira, ¿para qué le sirves a Dios y mira la condición que estás? Or a person that said, why do you serve God if you see the condition you're in? ¿Para qué le sirves a Dios? Why do you serve God? Yo me imagino que personas llegaron o pensamientos a su vida en ese momento. I imagine that people have said that or you thought about that in your process. Está en lo correcto, hermano. You're in the correct. Algunos de los hermanos dudaban. Some of the people doubted, Aún mi misma esposa, even my own wife, cuando lloraba, when she cried, decía, no puedo verte en esa condición. she said, I couldn't see you in that condition. No puedo verte porque tú eres un hombre fuerte. I can't see you like that because you're a Y powerful ahora guy. verte en esta condición. And I'll see you in that condition. Pero yo siempre le dije, But I always said, mi amor, ten fe. my love, take. Y eso es lo que nunca And that's what never desmayó en mi vida. left away from my life. Nunca me falló la fe. The faith never stopped. Nunca, hermano, llegó un pensamiento negativo. A negative thought never came in my mind. Nunca renegué contra Dios. I never backed down from God. Recibí el proceso I received the process con gozo y alegría, with happiness and glory, confiando en mi Dios. having faith in God. Y hasta aquí And to this day, me gozo en Él. I will glory in Him. Y jamás dejaré de And adorarle, I will never stop porque ha hecho cosas grandes en mi vida because I've done big things in y my en mi life familia and in my también, family too, y en muchas personas. and a lot of people. Y este es el Dios al que predicamos. And this is the glory we Este es el preach. Dios al que servimos. This is the God we Este es serve. el Dios al que te This anunciamos, is the amigo. God that we tell you, my friend. Queremos decirte I want to tell you que si le sirves al Señor, that if you serve God, Él tendrá el control de tu vida. He will have the control in your
Él life. tendrá el control de tu esposa. It had the control in your Él wife. tendrá el control de tus hijos. He will have the change in your kids. Él tendrá el control de tu He familia had the control in your y el de family. todo tu entorno, And everyone in your en interior. tu trabajo, In your work. en tu familia, In your family. en todos lados. And everywhere. Él tendrá el control He de tu will have the vida. control of your life. Nunca sufrirás. You will never suffer. Siempre estarás You'll gozoso always be glorying. porque saberás Because you will know que Dios está de tu lado. that God is right next to Y el you. que está en Cristo, And whoever's in Christ, nueva criatura new es. creature is. El que está en sus manos, Who's in his hands, nada ni nadie le arrebata. nothing or no one can Y touch dice su him. palabra también, And his Bible also says que el ángel de Jehová that the angel of God acampa alrededor de los que le temen. goes around the people that Y dice fear la him. Biblia que los defiende. And the Bible says that they defend Por him. eso le adoramos. That's why we Por enjoy eso him. le servimos. That's why we serve him. Por eso esta ciudad de Marlboro This is why Marlboro necesita volverse a Dios. needs to go back to Las God. naciones del mundo The nations of the world necesitan volverse a needs Dios. to go back to God. Dios es grande. God is great. Dios es poderoso. God is big. Dios es Dios de cambios. God is God of changes. Quiere cambiar las vidas. He wants to change your life. Quiere cambiar las He wants to naciones. change the nations. Quiere cambiar este He mundo. wants to change this world. Quiere cambiar el destino He de wants todo el mundo. to change this destiny. Y quiere volverlos a Él. And he wants to come back. Hoy for quiero now. compartir contigo también Today I want to share with you una pequeña historia a little story que tal vez la conozcas. that y'all probably know. Y si no la And if you conoces, don't know, hoy la vas a escuchar. today you will though. Y sé que también podrá cambiar tu vida It will maybe change your life si too, crees en Él. if you believe in him. Dice ahí también en Lucas capítulo 5 And Lucas, it also says, y en el verso 17. chapter 5, verse 17. Lucas 5:17. Lucas 5:17. Está aconteciendo algo muy importante. Something important happens. El Señor Jesucristo predicando God preaching llega a una casa. goes to a house. Dice la Biblia The Bible says que aconteció un día there was a day que Él estaba enseñando that he was preaching, y estaban sentados and they were sitting, los fariseos y los doctores de la ley, the doctors and the privileges of the town, los cuales habían venido de todas las aldeas, to where they have came from everywhere, de Galilea, from Galilee, de Judea, from Judah, de Jerusalén. from Jerusalem, Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. and the power of God was with them. and Mientras healed. Él predicaba, dice la Biblia, And while he preached, the Bible says que había un paralítico. that there was a paralyzed, Y este paralítico, and this paralyzed por muchos años, for lots of years había padecido. had tried. Toda su vida había estado postrado en la tierra. This whole life he has been prostrate Es- on the world. Estaba en el suelo. He was on the ground. Pero un día escuchó But one day he heard que Jesús estaba en aquel lugar. that God was in that place. Y 4 de sus amigos, uno de sus amigos, And one of his friends, decidieron llevarle decided to take him ante Jesús. to Jesus. Decidieron llevarle They decided to, ante aquel on top of them, que hacía milagros, that did all que the hacía changes, prodigios, that did all the que changes, sanaba al enfermo, that saved the sick, que el sordo escuchaba, that the deaf que heard, el mudo hablaba, that the mute talked, que el paralítico that the caminaba, paralyzed walked, que el ciego veía. that the blind Ahí saw. estaba Jesús. Right there was Jesus. Y llegó la noticia al paralítico And the notice got to the Y a sus paralyzed amigos. and at his friends. y decidieron llevarle a donde estaba Jesús. And they decided to take him to where he Pues was. sabían que ahí estaba la respuesta. Because they knew the answer was Sabían there. que ahí estaba la sanidad para él. They knew that's where they got healed. Pero siempre el enemigo, hermano Alex, But always the enemy, se va a Alex, oponer. will be in front. Siempre van a haber obstáculos. There will always be challenges. Siempre va a haber oposición. There will always be something. Dice la palabra del Señor The Bible says que cuando llevaron a aquel paralítico a la they- casa, when they took that paralyzed to the cuando house, llegaron a la puerta, when they went to the door, no podían entrar. they couldn't go through. Y ahí estaba And that is where el primer obstáculo. the first challenge was. Ahí estaba la primera oposición. The first challenge was there. Él no podía pasar. He couldn't pass. Él no podía entrar. He couldn't go in. No podían entrar. He couldn't go in. Pues sabemos We know que todo cuesta también. that everything has a struggle. Pero hay que hacer un esfuerzo. But we have to find Hay the que struggle. creer a Dios. We have to believe in God. Y no hay que detenerse. And we can't stop. Hermano Alex, Alex, esta es una experiencia poderosa. this is a powerful Lo experience. que la Biblia aquí narra, mi hermano. What the Bible says.
Sí, amén, definitivamente. Yeah, definitely. Creo que lo que usted está hablando acerca del obstáculo, Yeah, like you're talking about the challenges. si lo ponemos en el mundo contemporáneo, If we put it in our world, yo creo que la primer piedra de tropiezo I think that the first rock para los que creemos en for the Cristo ones that believe in God son las palabras del doctor are the words of the doctor que te dice, aquí tienes cáncer, that tell you, for en su example, caso tienes que operarte, tengo que inyectarte, for example, cancer, or when you say tienes esta enfermedad, there's something has wrong with quedarás your back, paralítico, you're going to be paralyzed. te quedan unos meses de You had vida a couple months y to live, tantas cosas and a lot of things que realmente sí son ciertas, that in reality are true porque lo avala la ciencia. because the science are behind it. Pero para nosotros que creemos en Dios, But for us that believe in God, sabemos que Dios es un Dios de lo imposible, we know that God is de lo of the sobrenatural, impossible, the de supernatural, las cosas que no miramos, of stuff we don't pero see, son reales y existen. but are real and believe. Entonces es tan importante, pastor, So it's so important, Pastor. hacer a un lado cualquier obstáculo, Leave every cualquier challenge piedra de alone, tropiezo, any rock that's cualquier there, cosa que nos quiera alejar anything that's going to de take la us fe en away Cristo from the faith in para God, poder recibir nuestro milagro. to receive our challenge. En este caso, el paralítico In this case, the paralyzed, lo llevaban sus amigos, 4 personas. his friends, 4 people, Y pienso como nada la Biblia, pastor. took him, and like the Bible says, Creo que en ese momento era un poco mayor la fe de ellos que del mismo paralítico. I think that the faith was more in the friends Porque él no than podía the valerse por paralyzed, sí mismo. because he couldn't fight for Él no himself. podía caminar, He couldn't walk. no podía entrar y couldn't estaba el go in. obstáculo de la puerta. And the challenge was there of the door. Más las multitudes, dice la palabra. Plus a lot of people. Me imagino que había demasiada gente I believe there was very que crowded. tuvieron que ir haciendo un camino They had him do a pathway con la camilla with the para hammock llegar al maestro. to go to the Y master. cuando llega el maestro, And when they go to the se encuentran master, con la puerta y que no podían pasar. they go with the door that they couldn't go through. Es algo tremendo los obstáculos que muchas de las veces pasan antes de ir al milagro. It's so crazy on how many challenges that there is before going to the challenge. Sí, amén. Hasta el día de hoy, And till this day, los doctores me siguen llamando the doctors keep calling me para saber cómo sigo. to see how I Y win. yo les digo que estoy bien, And I tell them I am good, que Dios es poderoso that God is powerful. y que no necesito por ahora de los doctores, And for now, I don't need que the ahora no doctors. necesito la For cirugía, now, I don't need the surgery. que por ahora estoy bien, And for now, I'm good. porque estoy en las manos de Dios. Because I'm in God's hands. Entonces, este obstáculo And then this challenge llegó también a la vida de este paralítico. also came to the life of this paralyzed. Pero aquellos varones que lo llevaban But those men that brought him tuvieron una brillante idea had a brilliant idea y dijeron, and said, no podemos entrar por la puerta. we can't go through the door. Mucha gente. Too many people. Vamos a entrar por el techo. We'll go through the roof Y miren cómo son las cosas. and see how the things are. Que cuando uno se lo propone That when someone's a buscar de promised Dios, to look for God, a llegar a Jesús, to go to God, podemos hacerlo. we can do it. No importa el obstáculo. Doesn't matter the challenge. No importa la oposición. Doesn't matter the position. No importa la circunstancia. Doesn't matter the situation. No importa el proceso. Doesn't matter the process. Lo importante es llegar a Él. The important is going to Him. Porque ahí está la salud. Because that's where the Por- faith is. Ahí está la sanidad. That's where the healing Ahí is. está la vida. There's the life. Y aquellos subieron al techo. And those went to the roof. La Biblia narra The Bible says que aquellos subieron con el paralítico. that those went up with the paralyzed. Pienso que fue algo difícil, It was something hard. pues era una persona que no podía It caminar. was someone that couldn't walk. Estaba en su lecho. He was there on his bed. Fue algo difícil, It was something very hard. pero lo lograron. But they did it. Llegaron al techo. They went to the roof. Cuando estaban en el techo, When they were on the roof, había otro there obstáculo. was another challenge. ¿Cómo hacemos para bajarlo? How do I make a hole? ¿Cómo hacemos para entrar? How do we go down? Y era otra oposición. And it was another position. Otro motivo para no poder llegar al maestro. Another motive to not go to the Pero master. decidieron romper el But techo. they decided to break the No les roof. importó They didn't care. romper el techo. Break the roof. Y la Biblia dice And the aquí, Bible says here en Lucas 5:17 in Luke 5:17 en adelante, forward, nos dice la Biblia the Bible says que aquellos varones that those men, por ese agujero for that hole, bajaron al paralítico. from that hole, the paralyzed came down. ¿Cómo le hicieron para bajarle? How did they go from going down? Fue una misión casi imposible, It was almost mission impossible. pero lo lograron. But they did it.
Y el Señor And God empezó a ver a aquellos started looking at que them, bajaban al paralítico. that they carried the Él eyes pudo down. ver They could see La fe de ellos. the faith in them. Pudo ver la necesidad del They paralítico. could see the need in him. Bajaron They came down. y lo trajeron a los pies del And they maestro. brought him to hermano the feet Alex. of God, Alex. Creo que uno de los puntos importantes que usted toca, pastor, es la gran importancia And one of the points that you touched, Pastor, is the big importance de poder romper las barreras, to break the barriers, de quitar sea lo que sea, to take away anything cualquier cosa que nos Anything. esté impidiendo that's avoiding llegar a ver al maestro. to go see the En un mundo Master. contemporáneo In this world, hay que romper we have to con break cualquier cosa everything que nos quiera alejar that will take us away de la fe, from the faith, de la mirada from the look hacia Cristo. to God. Porque déjame decirte, amado hermano, Because let me tell you, amigo brother, que me estás mirando, friend that's looking, that's saying, el único the only camino, verdad y vida real path se llama Cristo. is called God. La Biblia misma dice, The Bible hablando says, Jesús, talking God, yo soy I am el camino, the path, la verdad the truth, y la vida. and Y the nadie life. llega al Padre And nothing can go si to no the es Father por Él, if o it's sea, not for por me. Jesucristo. Así es que es tan importante romper toda barrera, So how important is it to break Todo every barrier, obstáculo. all challenge, cualquier cosa que se presente, anything that happens que te quiera impedir that will not let you recibir pass, tu milagro. not let you receive your ¿Qué tan healing. importante es? How important it is. Romper con toda duda, Break with any doubt. romper con todo miedo Break with any con toda fear, inseguridad. any insecurity, y con todo pensamiento and with any o mindset palabras que llegan a tu mente or word that comes de to las your mismas mind, personas que to te the same conocen, people that know you. que te dicen no, no se puede. When they tell you no, it's not possible. Es tan importante quitar eso de nuestra It's mente so important to take that away from para your llegar mind, al maestro como lo hicieron con este paralítico. to go to the pastor, like they said in the thing. Sí, amén. Cuando vemos, aleluya, a estas personas, When we see these people, dicen en Lucas 5:20 when it says in Lucas 5:20, que Jesús se queda viéndoles the God that looks at them y ve la fe también de ellos. and saw the faith in them as well. Porque aquí dice en el verso 20, Because in the verse 20 it says, al ver él la fe de ellos, seeing the faith that they had, le dijo al paralítico, he told the paralyzed, le dijo, hombre, he told man, tus pecados te son perdonados. your sins have been healed. Y mire qué grandeza la de Dios. And see how glorious the presence of God is. Cómo Él está interesado en la vida del hombre. How is he interested in the life of the man? Querido amigo, Dear friend, tú que nos ves, you that sees us, Dios está interesado en tu vida. God's interested in your life. Dios está interesado en tu corazón. God's interested in your heart. Dios está interesado en tu alma. God's interested in your Él your quiere spirit. sanar tu He corazón. wants to save your Él heart. quiere sanar tu alma. He wants to heal your Y también your quiere space. sanar tu cuerpo. And also wants to heal your Porque body. aquí podemos ver al paralítico Because here we can see the paralyzed, que la necesidad del that paralítico the need of the paralyzed, era física. it was physical. Pero Jesús le dice, But Jesus said, tus pecados te son perdonados. your sins are healed. El paralítico quería escuchar, The paralyzed wanted to hear, sé sano, be healed. levántate de ese lecho. Get up from the bed. Pero Jesús le dijo, But God said, lo primero y más importante, the first and the most important thing, tus pecados te son your perdonados. sins are healed. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. And that's what God wants to do in the Perdonar life los of man. pecados, To heal the faith. sanar el interior del hombre. To heal the interior of the Porque, man. querido amigo, Because, dear friend, hay una alma que salvar. there is a faith to Y heal. esa alma es la que le interesa a Dios. And that spirit is that Él that's quiere God. He wants Que un día that one day estemos con Él we were with en him el reino de los cielos. in the King of all kings. Por eso Él quiere sanar el interior. That's why he wants to heal Quiere sanar el alma. he wants to heal the spirit. Es lo que hizo con el paralítico. How he did with Le the dijo, paralyzed. He told, tus pecados your sins te son perdonados. are healed. Y aquellos que estaban ahí todavía, incrédulos, And everyone that was there dijeron, said, ¿cómo este hombre how this man dice blasfemia? said not true things. ¿Acaso es Dios para perdonar pecados? Is he God to heal all sins?
Porque ellos dijeron, Because they said, tus pecados te son perdonados. your sins are healed. Y solo Dios perdona pecados. And only God Pero heals no sins. sabían But they didn't know Que el que estaba ahí that who was there era Jesús, was God. el Hijo de Dios. El que tiene el poder, The one that has power. el que tiene The autoridad one that has en el cielo authority in the y en la tierra, up above and down y en below. todo lo and que hay en la everywhere tierra, here in their world. aún en nuestras vidas. Even in our lives. Bendito sea Dios. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Amigo, Dios es bueno. Friend, God is good. Hermano, Dios es bueno. Brother, God is good. Hermano, God, brother, si tú estás pasando if you're going through, una situación if you're difícil, going through a situation, un a problema, problem, un proceso en tu a vida, process in your life, no te desesperes. don't worry. Dios tiene el control. God has the control. Él tiene el control. He has the control. Tal vez piensas que Él se ha olvidado de ti. Maybe you think God has forgotten about Él you. no se ha olvidado He de hasn't ti. forgotten about Jamás se you. olvidará He de never sus will hijos. forget about your kids. Nunca lo hará. He never will. Para Él somos especial For tesoro. him, we're special treasure. Somos la niña de sus ojos. We're the girl of his eyes. Somos nación We're santa. national Pueblo saints. adquirido por Dios. We are the chosen ones. Por lo tanto, However, nunca se olvidará de ti. he will never forget Cuando of you. pienses que está lejos de ti, When you think he's far away from es you, que Él está trabajando. it's that he's working. Es cuando Él está más cerca de It's when ti. he's more close to Solo you. ten paciencia. Just take patience. Él está viendo tu He fe. was seeing your faith. Él está viendo tu He's reacción. seeing your reaction. Cómo tú vas a actuar. How you're going to react. ¿Qué tú vas a hacer en el What proceso? you're going to do in your process. ¿Vas a renegar contra Dios? Are you going to fight with ¿O God? vas a glorificar a Dios? Or are you going to glorify Él God? está viendo tu actitud. He's seeing the attitude. Él está viendo tu proceder. He's seeing your process. Pero te digo en ese momento que estás pasando, But I tell you in that moment you're going through. adora a Dios. Adore God. Glorifica a Dios. Glorify God. Él hará en tu vida He will change your como lo life. hizo en mi vida, Like he did in my life. como lo hizo en el Like he did paralítico. with the paralyzed. Lo hará en tu He vida. will do in your life. Ten paciencia Take patience. y ten fe. And have faith. Él ve la fe del hombre. He sees the faith in Él ve your la eyes. fe que He hay en el sees the corazón. faith that is in our hearts. Y vio a aquellos también que decían, ¿cómo And he saw the faith of the people that are like, how is he? puede perdonar pecados? How is he going to heal the sins? Pero él les dijo ahí más adelante, But ahead it says that, aquí en la Biblia, it says in the Bible, Jesús entonces conociendo God then learning los pensamientos de ellos, the thoughts of them, respondió y les dijo, responded and said, ¿qué caviláis en vuestros corazones? what do you have in your hearts? ¿O por qué pensás eso en sus corazones? Or why do you think that in your hearts? ¿Qué es más fácil decir? Dijo el Señor. What's more easier to say, said God? ¿Tus pecados te son perdonados? Your sins are healed. ¿O decirle, levántate y anda? Or say, get up and walk. Mire, había un reto en ese momento. There was a challenge in that. Había algo muy importante en ese momento. There's something really important in that. Ahí habían maestros de la ley. Right there was teachers Habían of the faith. fariseos. There was kings. Habían hombres de Dios There was men of God que no comprendían esto. that didn't comprehend that. Y él les dijo en el verso And they 24, told them in the verse 24, pues para que sepáis well, so you know que el Hijo del Hombre that the Son of God tiene potestad has potential en la tierra in the world para perdonar pecados, to forgive sin. dijo al paralítico, He said to the paralyzed, a ti te digo, I tell you, levántate, get up, toma tu lecho grab your bed, y vete a tu casa. and go to your house. En aquel momento, In that oh, yo moment, siento la gloria de Dios en este Oh, lugar. I feel the glory of God in this place. En aquel momento, In that querido moment, hermano, al instante, In the instant, aquel hombre se puso de pie. the man got up. Y aquellos que estaban ahí And those who were se there, maravillaron. they were amazed. Los incrédulos, The kings, los que no creían, the ones that didn't believe, los que habían sido piedra de tropiezo, the ones who were a challenge, los que habían sido un obstáculo, the ones that were a challenge. ahora estaban viendo Now we're seeing a este paralítico this paralyzed que antes estaba tirado en el that now suelo. was on the floor. Hoy lo ven de pie, Now they see him on the glorificando ground, a Dios. glorifying God. Ese es el Dios que That's adoramos. the God that we adore. Ese es el Dios que servimos. That's the God we Ese es serve. el Dios que te God predicamos. that we preach to. Querido amigo, nada imposible friend, para nothing Dios. impossible for Lucas you. 1:37 dice, nada imposible para Dios. Lucas 1:37 says, Para el que "Nothing's cree, impossible querido for God." hermano Alex, For para who- el que cree, who believes in God. todo, dice la Biblia, The God- todo Bible es says posible. everything is possible. Bendito sea Dios, hermano. Amén, amén. Para el que cree, todo es posible.
For everyone that believes, everything Pero is tenemos que possible. creer. But we have to believe. La importancia de creer, The importance of believing. la importancia de no dudar. The importance of not doubting. Amén. El tiempo ha avanzado The time has went forward. y bueno, tenemos ya que despedirnos. We have to Ha say sido our un programa goodbyes now. muy animado, It's been a really muy lleno del Señor. good show with a Y lot como of dice la God. palabra en Romanos capítulo 8, versículo 35, And how it says in Romans 8:35, 8:35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? what will separate us from the love of God? Tribulación o angustia, Trials and errors, persecución o hambre, hunger or persecution, desnudez, nudeness, peligro, fear, espada. sword. Por causa de ti somos muertos For us, we are dead todo el tiempo. all the time. Así que, por causa del Señor, For the cause of God es que tenemos que morir is that we have to die a nuestros pensamientos of our thoughts que nos separan de Dios. that separates us from Darle God. vida Give life a creer to believe y tener la fe and to have the en faith que Dios hará. and that God will, Y si Él lo ha prometido, and if God Él hará. said, He will Pero es do. cuestión de tener fe. It's just a question that we Es need to have cuestión de faith. remover aquello que nos separa We just have to remove everything that separates us de llegar a ese camino, from getting to that de llegar a place, Cristo. to getting to God. Mi amado amigo y hermano que me escuchas, My friend or brother that's watching, ahí donde estás, right where you are, se ha impactado, if that impacts este your testimonio. life, this testimony, se ha impactado tu vida. your life has been Ha hablado a tu impacted. corazón. Talk to your God. Inclina tu rostro Put your y faith repite in, conmigo esta and oración. repeat this with me. Padre que estás en gloria, God of all glory, reconozco que soy pecador. I see that I'm a sinner. Reconozco, Señor, I see, God, que moriste por mí. that you died for me. Reconozco, Señor, I see, God, que necesito de ti, that I need from you, que necesito fe. that I need faith. Hoy te pido, Señor, Oh, I tell you, que God, entres a mi corazón. to come to my life. Sé que has muerto en la cruz del I know Calvario, that you have died on the cross for me, pero sé que al tercer día but I resucitaste. know at the third day you relied. Hoy te pido que entres a mi corazón Today I tell you to come into my y heart que apuntes mi nombre and to write my en name el libro de la vida. in the name of the Bible, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Si has hecho esta oración conmigo, amado hermano, If you have said this prayer today with us, te pedimos que te congregues en una iglesia, we tell you that you join a church, busques del Señor. look for God, De lo contrario, puedes llamarnos al teléfono or you can call us 774-225-2299. 774-225-2299. Puedes llamarnos, amado You hermano, can call us, o puedes buscarnos en la página web or you can see us in the page web www.palabraviva.fra.org. www.palabraviva.org. Dios te bendiga God bless you all. y hasta pronto. Until the next Bendiciones. time. God bless you.